Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Mi nombre es William Díaz, soy fundador de Casa de Venezuela en Orlando hace 15 años y coordino la mayoría de las actividades políticas de la comunidad venezolana acá en el centro de la Florida. Vamos a conversar, compartir con ustedes y escuchar pues lo que tenga que decirnos el magistrado Cristian Serpa, quien renunció antes de ayer públicamente a su posición en el tribunal, si se puede llamar Tribunal de Justicia, con la venia del magistrado acá. Él está disponible para las preguntas que ustedes tengan a bien. Y mis colegas de la prensa, por supuesto, han de tener la prioridad porque esto se llama una conferencia de prensa. Sin embargo, vamos a permitir a algunas personas del público que estén aquí, que tengan a bien y que quieran conocer algo de lo que él deba decir o pueda decir, o las recomendaciones que ha recibido pueda decir, porque aquí además hay unas implicaciones legales que cumplir con las autoridades norteamericanas y sus asesores legales, entiendo pues que le han establecido algunos parámetros y ojalá que sea para bien de nosotros y para bien sobre todo de la democracia que queremos recuperar para Venezuela. Así que sin más preámbulos, pues Roxana de la Rica, del periódico La Prensa de Orlando. Rosana, vamos a permitir que él haga una exposición primero y después ya te damos el ticket número 1 a ti para preguntar. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Gracias a ti, William, por haber estado en la coordinación de esta actividad. Y sí, yo sé que muchos de ustedes, en algunos casos, les tocó tomar una determinación que también me tocó a mí ahora, en este momento, que fue la de emigrar de Venezuela. Y en el caso particular, por el hecho de tener un alto cargo dentro de la jefatura de Estado, o un alto cargo de Estado, mejor dicho, pues mi situación es distinta, quizás a la de muchos de ustedes. Sin embargo, tengo las mismas dudas, las mismas inquietudes, el mismo miedo. Tengo familiares todavía en Venezuela que pudieran ser objeto de ataque por parte del régimen de Maduro. Y tomé esta determinación porque el peso de la conciencia era abrumador en relación a que yo no podía seguir avalando con mi presencia, con mi concurso, con mi participación, decisiones que rayaban en contra de lo que fue la formación que yo tuve en la universidad. Yo soy tanto abogado como politólogo, egresado a la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, y la formación que tuve como demócrata pues me obligó, en definitiva, después de mucho tiempo, a tomar la decisión de dar un paso al frente y denunciar lo que viene ocurriendo tanto en el TCJ como lo que viene ocurriendo en toda Venezuela, que no es más que un gobierno dictatorial que no tiene el más mínimo respeto por el Estado de Derecho, que no tiene el más mínimo respeto por las leyes, por la propia Constitución que el pueblo venezolano se dio en el año 99 y que fue ratificada también por otro sector de la población en el año 2007 y que hoy por hoy se viola permanente y periódicamente en Venezuela. Yo no podía seguir avalando esta situación. Esta determinación yo la vengo, no digamos que cocinando, pero sí la vengo sopesando desde el propio año 2013, fecha en la que comencé a darme cuenta de muchas cosas que hoy por hoy son parte de la realidad que vive Venezuela día a día. Y yo aprovecho la oportunidad para asumir mi responsabilidad en lo que respecta a las decisiones que yo acompañé. Yo no vengo aquí a eludir mi responsabilidad, vengo sí también a pedir que haya comprensión, que no es fácil tomar una decisión en este sentido. Y así como asumo la responsabilidad, sé que le debo una disculpa al pueblo de Venezuela
y en consecuencia pues así lo tengo bien presente. De igual forma, yo pienso que el momento de Dios es perfecto y Dios sabe por qué fue en este momento y no fue antes. Y así que estamos dispuestos a contestar las preguntas, las inquietudes que ustedes tengan a bien hacerme, a los efectos de aclarar un poco más mi presencia aquí y qué es lo que de una u otra forma estoy denunciando. Durante su gestión en el gobierno de Chávez, usted fue sancionado por el gobierno de Canadá. ¿Nos podría explicar por qué fue esa sanción y si continúa vigente esa sanción? No sé, porque desconozco un poco la normativa legal en Canadá. Lo que yo sí puedo decir es que en el año 2017, por eso digo que esto es un proceso que se viene gestando desde hace tiempo, cuando las protestas del 2017, producto de dos infames sentencias emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se generó una situación de crisis y de inestabilidad política en Venezuela. Y ante la presión de las circunstancias, yo me dirigí a la Embajada de Canadá, aprovechando que tenía un vecino que era funcionario de la Embajada de Canadá, y él me facilitó una reunión con el embajador de Canadá. Y yo le decía al embajador de Canadá, que estaba en Venezuela en el año 2017, que probablemente estábamos en presencia de una transición política y que si el gobierno de Nicolás Maduro llegaba a caer, que yo no me iba a trincherar en el cargo, que yo no iba a estar allí asumiendo una postura de defensa a ultranza y que yo lo que simple y llanamente ponía era mi cargo a disposición de la transición política en Venezuela que debía ocurrir según el análisis que se había hecho en ese año 2017. Ellos me pidieron a mí que me pronunciara, así como lo estoy haciendo hoy. Si yo lo hubiese hecho así como lo estoy haciendo hoy, fuera de Venezuela, quizás yo hoy no estuviera aquí, estuviese preso. Porque lamentablemente en Venezuela la disidencia se paga con cárcel, la disidencia se paga con persecución, la disidencia se paga con muerte. Y ustedes tienen pruebas fehacientes de eso. Yo no estoy inventando aquí nada nuevo. Estoy dando cuenta de algo que es una realidad que ocurre a diario en Venezuela. Total que ellos, como no me pronuncié públicamente, ellos decidieron sancionarme. Pero yo no tengo bienes de fortuna ni en Venezuela, ni en Estados Unidos, ni en Canadá. Todo el mundo sabe que yo siempre, los que me conocen saben que siempre he vivido de mi salario y esta decisión de venir a los Estados Unidos, por cuanto tenía la visa como turista, me pudo haber sido tomada, pero desde Canadá, pero como ellos decidieron sancionarme, pues no lo hice desde Canadá. Pero fue una decisión lateral de ellos en virtud de que yo no me había pronunciado, pero no podía hacerlo. ¿Por qué pronunciarse ahora, luego de ser parte del equipo que sustentó una sentencia para dejar a la Asamblea Nacional bajo una presunta ilegalidad, cuando eso además abonó otra serie de delitos y ha visto toda la situación que se ha venido generando en Venezuela a raíz de hechos de los cuales usted fue copartícipe, a pesar de, como usted mismo lo ha venido indicando en entrevistas que ha venido realizando, sabía de la ilegalidad que se estaba cometiendo? Sí, en el caso de Amazonas, es importante que aclaremos lo siguiente. Se habían cometido unos delitos electorales que mucha gente ha venido diciendo que fueron fabricados, fueron propiciados por el propio gobierno. Es decir, hay unas llamadas telefónicas de una persona que supuestamente estaba comprando votos y eso obviamente es un delito electoral. Ese delito electoral de compra de votos sirvió como punto de partida para poner en cuestionamiento las elecciones en el estado de Amazonas. Yo asumí el cargo como magistrado de la sala electoral el día 23 de diciembre del año 2015 y a nosotros nos dijeron que no había nada pendiente, me dice la presidenta de la sala electoral que no había nada pendiente por esos días, que estuviese tranquilo en mi casa o si iba a viajar a los Andes, yo soy de los Andes, del estado de Mérida, que viajar. Sin embargo, yo había decidido quedarme en Caracas
Y el 28 de diciembre, 5 días después del nombramiento, me llaman porque había que decidir el caso Amazonas. Obviamente yo, nuevo en el cargo, sin ningún tipo de experiencia, hablo con los abogados asistentes que estaban ese día en el despacho de guardia y ellos me manifiestan que la sentencia tiene dificultades porque había que resolver la cuestión prejudicial de los delitos electorales que se habían cometido en Amazonas. Eso pasa porque sea un tribunal de la causa, un tribunal penal, quien determine si hubo o no delitos. Y una vez que se determine si hubo o no delitos, entonces sí procede la medida cautelar, que era la suspensión de los diputados del Estado Amazonas y la posterior convocatoria de nuevas elecciones, que fue lo que ocurrió a posteriori. Sin embargo, había la intención por parte del régimen de que la Asamblea Nacional incurriera en desacato, que en este caso que no tuviera la mayoría de las 2/3 partes. Estos diputados hacían la diferencia. Y esa es la intención, que no tuviesen las 2/3 partes para que ciertas decisiones que requieren de esa mayoría calificada pues no fueran, no se pudieran tomar. Una vez que surge esta situación, pues el mismo gobierno se da cuenta de que la actitud de la Asamblea también le favorecía y que la declaratoria de desacato pues también generaba un caldo de cultivo para avanzar en el desconocimiento de la Asamblea Nacional. Pero cuando se toma la decisión en un primer momento, lo que se buscaba era, por parte del gobierno, es lo que yo presumo, porque yo no participé de las decisiones en el sentido de la toma como tal. Simple y llanamente a mí lo que me dijeron, hay que firmar esta sentencia, yo ya va, tengo reserva. Habíamos 2 magistrados que teníamos reserva, que creíamos que era importante resolver la cuestión prejudicial, pero tampoco quisimos entrar en estado de sospecha, porque si nos hubiésemos puesto allí desde un primer momento, ya íbamos a estar en observación, es decir, estos están dubitativos, tienen una actitud extraña y yo no quería comenzar el ejercicio de ese cargo entrando en sospecha con las autoridades. No es que fui para infiltrarlos y después hacer lo que hoy estoy haciendo, no. A mí me llamaron y así lo he dicho a algunos medios de comunicación, porque supuestamente yo garantizaba la lealtad al gobierno nacional, supuestamente yo garantizaba que las decisiones que emanaran del Poder Ejecutivo y del alto mando político de la revolución, pues se garantizaran como magistrado de la sala electoral. Y simple y llanamente yo lo que dije cuando tomé la decisión de venir aquí es que yo no me iba a seguir prestando para eso. Por eso fue que fue en este momento y no fue en otro, porque estamos a puertas de que el presidente Nicolás Maduro se vaya a juramentar ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y yo no podía participar de esa situación, no podía aceptarlo. Nicolás Maduro, a partir del 10 de enero, es un presidente ilegítimo. Las elecciones de las que él dice que supuestamente ganó no fueron unas elecciones libres ni competitivas, ni se preservaron los principios que guían la organización de un proceso electoral, como es la integridad electoral. Habían candidatos inhabilitados, habían partidos políticos inhabilitados, había un diálogo que estaba en franco fracaso, un diálogo con los sectores de la oposición. Por lo tanto, no tenía ningún sentido que esas elecciones se llevaran adelante. Sin embargo, ellos lo llevaron adelante y resultó triunfador porque también hubo sectores que se prestaron para esa componente y ustedes lo saben, yo no voy a especificar en detalle. Magistrado David Hansen de Univisión. ¿Es Maduro dictador a partir del 11? No es dictador desde hace bastante tiempo. Usted se viene a dar cuenta que Maduro es dictador a partir de unas supuestas elecciones fraudulentas, y es que las anteriores no contaron con el ventajismo del Estado, con el aparato, con la represión. Es decir, ¿cuándo a usted le aterriza la conciencia de que Maduro es un dictador? Porque yo lo tengo claro desde que se montó en el poder. Ahora, le pregunto a usted, ¿en qué momento usted cae en cuenta de que hay una dictadura en Venezuela? Porque no es desde hace un mes, ni desde las elecciones pasadas. Las elecciones del año 2013 fueron aceptadas por la comunidad internacional y es bueno indicar que en Venezuela, en ese proceso electoral,
y como en la mayoría de los procesos electorales, se audita el 53% de las mesas de votación. Si bien es cierto, sectores de la oposición no reconocieron la victoria de Nicolás Maduro, la comunidad internacional la reconoció. Allí estuvieron en la toma de posesión el 19 de abril del 2013 los cancilleres de buena parte de los países de América Latina, estuvo también algunos presidentes, estuvieron el presidente Correa, el presidente de Cuba, estuvo el presidente de Bolivia, estuvo Mahmoud Ahmadinejad, que era el presidente de Irán. Es decir, la comunidad internacional, inclusive el canciller de Colombia, la canciller de Colombia, el canciller de Chile, es decir, la comunidad internacional de una u otra forma reconoció la victoria de Nicolás Maduro en el año 2013. Y ciertamente ese proceso fue auditado y la petición que hacía la oposición era que se terminara de auditar el otro restante 47% de las cajas de votación que no habían sido auditadas, pero todo el mundo sabe que con una simple muestra estadística del 1% de una elección de este tipo, con eso es suficiente para determinar si efectivamente lo que está en la caja de votación se corresponde con el resultado que emite la máquina de votación. Con un 1 o 2% con eso basta. Sin embargo, en Venezuela se auditó el 53%. Por eso es que él, de una u otra forma, ganó las elecciones del 2013, independientemente de que haya sido cuestionado por un sector de la oposición, pero la comunidad internacional lo reconoció, los distintos organismos internacionales lo reconocieron, los embajadores acreditados ante Caracas, ante Venezuela lo reconocieron, pero una cosa muy distinta es lo que viene ocurriendo después de las elecciones del 20 de mayo del 2018. Él es un presidente que todavía está en el ejercicio del cargo de acuerdo a la elección del 2013. ¿Para usted es presidente o dictador? Para mí es un autócrata, sí, y la autocracia es una derivación de la dictadura y en el fondo, pues, obviamente estamos en presencia de un gobierno que desconoce el Estado de Derecho, que desconoce la Constitución, que desconoce las leyes y que, como tal, no tiene otro nombre que dictadura. Magistrado, David Natera, Correo de Caroní, el periódico del Estado Bolívar del sur del país y 15minutos.com. Usted ayer en su entrevista con Carrangola, yo mismo lo acaba de decir, se ha referido a las formas en las que para usted cómo se materializa el fraude electoral de este régimen. En el Estado Bolívar, el año pasado, bueno, en las elecciones de gobernadores, el candidato Andrés Velázquez fue el único que demostró con todas las actas en mano que hubo un fraude, en este caso con todas las actas en mano. Usted hablaba de que se consuma el fraude cuando los testigos dejan las mesas vacías y hacen cualquier cantidad de cosas en este tema. El Estado Bolívar es un estado de capital importancia por el régimen que necesita la generación de divisas de una manera irregular, como el arco minero se lo permite. Es un estado que imposible dejarlo pues, a una tendencia distinta a la que le garantice a ellos ese status quo. ¿Qué cree usted, en base a su conocimiento, cuál fue la innovación en el tema del fraude electoral en Bolívar, cuando el candidato Velázquez demostró claramente que hubo con actas en manos todos los resultados de todas las mesas? ¿Qué pasó? ¿Qué nos puede contar usted que estaba allá adentro? Otra cosa, no es movimiento de mediatistas, como usted está diciendo claramente. También en la entrevista yo también está diciendo que hay factores de la oposición que lamentablemente son controlados por el régimen. No es momento de mediatistas. Venezuela merece, y todo el mundo que aspira a un cambio, que seamos claros. Indique quiénes son y cuáles partidos son. Y por último, usted también habla de que no hay separación de poderes. Si no hay separación de poderes, se también nos comenta que las sentencias se organizan, pues evidentemente del Ejecutivo se decide el signo de cualquier causa. ¿Quiénes son los personeros del gobierno que se reúnen con el TCJ para bajar la línea y enrumbar las decisiones tal como ellos necesitan? Sí, en primer lugar, en el caso del Estado Bolívar, yo no tuve acceso al expediente porque justamente el candidato Andrés Velázquez nunca acudió al Tribunal Supremo de Justicia, a la sala electoral, a denunciar las irregularidades que habían habido en ese proceso. Él solo acudió ante el CNE y aprovechó que podía ejercer la vía administrativa, es decir, que podía solicitar los recursos de nulidad ante el CNE, lo ejerció y no acudió ante el Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, no tengo mayor información, salvo la que salió en los medios de comunicación en relación a esa elección. En lo que respecta a las preguntas de los partidos políticos, todos lo saben. O sea, ahí hubo una elección donde
un partido político participó, partido político que dice que es de oposición. Me refiero al Partido Avanzada Progresista, si mal no recuerdo, el partido de Henry Falcón. Él participó y otros partidos también lo acompañaron y lo secundaron en esa idea de participar en las elecciones del 20 de mayo. Total que la intención estaba clara, querían darle el soporte a esa elección y tratar de darle el barniz que permitiera limpiar las dudas que hubiesen sobre esa elección y tratar de que la comunidad internacional mordiera el anzuelo y terminara reconociendo a esa elección como una elección válida, pero al final no fue así, al final fue todo lo contrario. Total que yo diría que en ese aspecto cada quien que saque sus conclusiones con la conducta de algunos dirigentes de oposición que son tarifados de algunos factores cercanos al gobierno. Después que yo di las declaraciones del día sábado, algunos dirigentes de oposición han comenzado a atacarme, atribuyéndome a mí poderes sobrenaturales, diría yo, y poderes políticos que nunca he tenido, como por ejemplo ordenar que se le aperturara el juicio penal a alguien allí en Venezuela. Yo en ese momento no era ni juez ni era funcionario de alto nivel, tenía un cargo de segundo nivel en el SAEME en el año 2006, y entonces ahora sale Nixon Moreno diciendo que yo lo acusé a él de violador y que le monté un expediente y tal. Yo trabajaba en el SAEME, no tenía un cargo de relevancia como para ordenar al Poder Judicial que lo inculpara. De igual forma, William Dávila Barrio, persona a la que yo le tenía estima porque fuimos compañeros de trabajo, mi mamá trabajó con él en la gobernación de Mérida. Ahora salió diciendo que yo le organicé un proceso de desconocimiento de la elección del año 2000. Yo tenía en ese entonces 26 años, ahora me doy cuenta que yo no tenía tanto poder, o sea, me doy cuenta que tenía tanto poder que era capaz de hasta desconocer elecciones a gobernación. Él siempre señaló a Miquelena como la persona que se había orquestado para desconocer su elección, de tal forma que eso deja mucho que desear de la actitud de ellos, porque lo que queda en evidencia es que pareciera que desde el propio gobierno le está mandando a decir que digan esas cosas. Yo les aclaro, yo ni tuve nada que ver con la elección del año 2000 en Mérida, en la gobernación del estado de Mérida, ni tuve nada que ver con el proceso de denuncia y de inculpamiento de Nixon Moreno en el año 2006-2007 en Venezuela. Buenas tardes. Ignacio Carrasquero para Caja Musical en 100.7 FM en Orlando. En unas declaraciones en marzo del 2013 para un diario de circulación nacional, usted hacía este llamado a votar por Nicolás Maduro, cito: el candidato a la oligarquía representa la privatización de las empresas y echará por la borda todo lo logrado en estos 14 años de revolución. Mientras que el candidato Nicolás Maduro propone seguir con todos los planes y todo lo alcanzado en desarrollo y bien de la patria. Eso lo comentabas en marzo del 2013. ¿Qué te hizo finalmente ver y cambiar la opinión y ver que en realidad Nicolás Maduro y el régimen chavista, que para mí, a fin de cuentas, es lo mismo, Maduro es una continuación de Chávez? Bueno, ¿qué te hace ver las cosas? ¿Qué evento en particular, o si es que hay alguno, te hizo cambiar de opinión radicalmente y ver esto como lo que para muchos de nosotros es desde hace muchos años un régimen dictatorial? Maduro es un incompetente. Hoy por hoy el país está en ruinas, las principales empresas públicas están en ruinas, y yo tengo que reconocer que eso se debe a la incompetencia, se debe a la falta de planificación, se debe a la corrupción generalizada, eso se debe a la desorganización y a la improvisación que utiliza Maduro y parte de los funcionarios que los acompañan en el ejercicio de los cargos. Por lo tanto, en el año 2013 habían algunas instituciones y algunas empresas del Estado que funcionaban medianamente bien, y uno tenía la idea y la creencia de que esas empresas podían contribuir con el desarrollo del país. Hoy por hoy reconozco
que empresa en manos del Estado, que esa figura del capitalismo de Estado es un fracaso no solo en el 2013, no solo en el 2018, sino es un fracaso como concepto. Y reconozco que la iniciativa privada es fundamental para el desarrollo de un país. Y tengo que reconocerlo. Magistrado, usted está acá ahora exigiéndole al gobierno de los Estados Unidos, o pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos un estatus de protección para usted y parte de su familia. Hay muchos venezolanos de a pie que llegaron incluso antes de usted, que en este momento están en proceso de deportación porque no les aprobaron su estilo, su petición. A usted probablemente se la acepten debido a su posición y debido a la exposición que está teniendo su caso en este momento. ¿A usted le parece justo que a muchos de estos venezolanos que también los están persiguiendo, como usted dice, que lo están persiguiendo usted, que están en un proceso en donde no pueden pisar Venezuela porque probablemente los metan en la cárcel, tal es el caso de los estudiantes? ¿A usted le parece eso justo? ¿Qué opina? O sea, ¿cuán diferente es su situación en comparación a la de estos compatriotas que tienen que devolverse porque no les van a aprobar el asilo? Sí, yo no conozco muy bien la normativa interna en los Estados Unidos. Yo sí creo que hay una iniciativa legal que parte de unos diputados y senadores del estado de la Florida, no recuerdo muy bien el nombre de la iniciativa legal, que lo que busca es brindarle un estatus de apoyo a los venezolanos, y a mí no me queda más que respaldar esa iniciativa para que se logre comprender que independientemente de la envergadura del cargo que hayamos ostentado o del nivel de las declaraciones que hayamos dado, pues también esos venezolanos requieren el apoyo de las autoridades de los Estados Unidos a los efectos de no ser devueltos a Venezuela, porque lamentablemente, y más en estos días, el régimen está desesperado solo, no tiene oposición, no tiene una posición, digamos, coherente que le permita a él al menos corregir el rumbo de ciertas cosas, y igualito está haciendo aguas porque es un fracaso total. Y eso trae desespero, trae desesperación, valga la expresión, y la desesperación puede generar actuaciones fuera de control. Total que... Dorisela Alvarado, de Venezuela. Quería saber cuál es su estatus o su condición acá en Estados Unidos. ¿Está dispuesta a colaborar con algunas investigaciones que realice el gobierno de Estados Unidos contra funcionarios del gobierno de Venezuela? Si tiene conocimientos de otros magistrados que pudieran estar en igual condición con usted, querer salir del TSJ. Y en tercer lugar, si sabe sobre la denuncia que hizo o el anuncio que hizo el presidente del TSJ sobre una investigación interna que le estarían realizando. Quería saber su opinión sobre eso, porque asegura que usted huyó precisamente porque lo están investigando. Sí, voy a empezar por esa última. Primero, es una patraña, es falso, de toda falsedad. Los que me conocen en Venezuela saben de mi conducta intachable como compañero de trabajo, como ser humano, respetuoso de la figura de la mujer, y yo sería incapaz de hacer algo así. El propio comunicado deja en evidencia la presión con que el delincuente, porque no tiene otra palabra, de Michael Moreno, presiona a mis compañeros de trabajo, a mis colegas magistrados, para que no salgan en defensa mía. Lean el comunicado para que se den cuenta que estamos en presencia de una oda, decía un periodista por allí, una oda a la violación del Estado de Derecho. Dicen que ya yo soy ex magistrado. Dicen que yo cometí unos delitos sin el debido proceso, sin el juicio previo, sin el derecho a la defensa. No ha habido ninguna citación, no ha habido ningún expediente que determine que yo incurrí en los señalamientos y en los delitos que me están señalando en mala hora el delincuente presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Buenos días. No me respondió las otras dos preguntas, disculpa, Fred. Las otras dos preguntas, la de si sabe si hay otros magistrados que pudieran estar igual. Hubo rumores este fin de semana de dos magistradas que estaban en igual condición, que querían huir. Y su
su condición en este país, si está colaborando, cuál es la Sí, sí, en relación, yo estoy dispuesto a colaborar con las autoridades de los Estados Unidos en la información que yo tenga, que la que yo disponga. Obviamente, cuando tomé la decisión de venir aquí, estaba consciente que esa probablemente iba a ser una de las solicitudes. Y en relación al caso de los compañeros y compañeras magistradas, hubo un rumor de que no solo las detuvieron en el aeropuerto de Maiquetía, sino que también suspendieron los pasaportes de la mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y de algunos funcionarios públicos de envergadura en Venezuela. Es decir, no pueden salir de Venezuela en estos momentos. Yo sí he conversado en esas conversaciones de cafetín, en esos intercambios con algunos altos funcionarios, no solo del Tribunal Supremo de Justicia, sino de otras instituciones, y están conscientes de la realidad, están conscientes del nivel de deterioro de la calidad de vida de los venezolanos, están conscientes del desastre que significa Nicolás Maduro gobernando Venezuela. Y en algunos casos hemos coincidido en que ese no fue el país que nosotros queríamos para nuestros hijos. Ese no fue el país por el cual luchamos bastante. Y por lo tanto están dispuestos a salir. Por ejemplo, están dispuestos a salir, pero también tienen miedo. No tienen la determinación que probablemente tuve yo. O ya, quizás, ahora es absolutamente tarde. Pero también quería señalar un elemento. Es que el que disienta allá en Venezuela, el que toma una postura crítica, puede ser objeto de persecución o de muerte. Hay un caso que yo quiero aprovechar la oportunidad para señalarlo aquí. No es santo de mi devoción el general González López, pero el general González López, no es santo de mi devoción digo porque sus actuaciones son cuestionadas, no solo con lo que pasó en el caso de Albán, sino también en su accionar como director de la DICI, del SEBIN. González López está desaparecido desde el mes de octubre y nadie sabe si está vivo o está muerto. Nadie sabe si está detenido. Nadie sabe si está escondido. Yo de verdad que diría que el gobierno tiene que dar una fe de vida o él tiene que aparecer, porque de lo contrario hay sospecha de que fue asesinado simplemente por disentir o por tener una opinión crítica o por oponerse o por, no sé, por no estar de acuerdo en la entrega del SEBIN. Yo diría que tiene que aparecer González López. Y si no aparece, entonces que se determine si ha sido asesinado o no. A ver, la otra pregunta. Buenas tardes, Freddy Becer de BPI TV. Durante su cargo en la ONIDEX hubo bastantes denuncias sobre cédulas para terroristas. ¿Cómo se ha denunciado eso? ¿Actualmente usted cree que se han denunciado extranjeros para ganar las elecciones en Venezuela? Recuerda que en el año 2004 hubo un proceso de naturalización de extranjeros y los requisitos que se pusieron para la regularización de esos extranjeros fueron los que establecía la ley y eran muy benignos con los extranjeros. Y se ceduló mucha gente que tenía como prueba el hecho de haber tenido un hijo en Venezuela y se le daba la nacionalidad venezolana. Estamos hablando de unas 700, 800.000 personas. Estas personas, algunas fueron organizadas para votar en los procesos electorales y otras simple y llanamente obtuvieron su nacionalidad y no participaron en los procesos electorales. De tal forma que ciertamente pudiéramos decir que el peso de un buen porcentaje de esos electores significó avalar con su participación, si es que participaron, victorias electorales del chavismo. Usted fue viceministro de Relaciones Presidenciales del despacho de la presidencia. ¿Cuál cree usted que fue el caso de corrupción que usted vio más fuerte ahí? Allí, año 2007, fue durante el año 2007-2008. Yo les tengo que comentar una anécdota. En ese año, el hoy está siendo juzgado por las autoridades de este país, Alejandro Andrade era viceministro de Finanzas, presidente del Bandes. Y él uno vivía de su salario, él llegaba con sus trajes
y uno se daba cuenta que eran trajes de diseñador de alto costo, que el propio salario que teníamos en Venezuela para esa época no le permitía sufragarlo. En esos años se comenzó a denunciar la situación de irregularidades con Alejandro Andrade, con las notas estructuradas y con la forma en que posteriormente, hoy por hoy, sabemos que permitió enriquecerse él y a este señor Gorrín. Gorrín, quien es socio y jefe político de Michael Moreno. Yo quería aprovechar también esta oportunidad para denunciar. Cuando yo me vengo, como les decía, hay una sentencia del caso Carabobo. El caso Carabobo fueron las elecciones a la Federación de Centros Universitarios. Yo estuve analizando ese caso. No había suficientes méritos para decidir in limine litis un caso con las pruebas que nada más estaban aportadas expediente que no había visto. Cuando nos pasan el proyecto de sentencia, llegamos a la conclusión que se tiene que aperturar un contradictorio, que tiene que cada una de las partes abrir, promover sus pruebas y nosotros decir con lo alegado y probado en auto. Ese es el procedimiento que se establece a la hora de una acción de amparo, poder nosotros decidir ese caso. La presidenta de la sala electoral me dice que esa es la propuesta de sentencia, que le haga las observaciones, yo le hago las observaciones y ella no le importó las observaciones. Yo no había llegado a mi casa cuando ya estaba publicada la sentencia. Yo le dije, yo no voy a firmar esa sentencia. Tengo dos opciones, o salvo el voto o no firmo la sentencia. ¿Qué prefieren? Si salva el voto me exponía más, yo tenía el plan ya de venir a los Estados Unidos. Y ellos dijeron, no, no firmes la sentencia. Y revisen. Esa sentencia aparece en la parte de mi firma que yo estaba ausente. Esto generó una reacción en ellos. Yo venía trabajando en un proyecto de compilación jurisprudencial de la sala electoral. Yo concluí ese trabajo y se tenía que entregar ya el producto final para el mes de diciembre, los primeros días de diciembre. Ese fue un trabajo de compilación que se hace normalmente en el tribunal y yo lo hice. Y obviamente que los créditos del compilador tienen que aparecer en la obra. Yo tengo aquí el folleto definitivo en digital que se publicó y se pone como autora a la presidenta de la sala electoral. Es decir, estamos en presencia de un plagio de las labores de compilación. Pero lo más cumbre del asunto es que este mismo CD con la información de la compilación jurisprudencial fue bautizado en la sala plena. Y el presidente delincuente, Michael Moreno, escribió en un tuit que ella había escrito el libro este. No solo es falso, porque una compilación no es escribir un libro, es simplemente una labor de agrupar información distinta. Y segundo, ella no hizo la labor de compilación. Pero eso demuestra la calaña de que están hechos. Y reconfirma que yo tenía que tomar esa decisión. Al ver que esto ocurrió, que fueron capaces de plagiar un trabajo que había hecho yo en mi despacho con mi equipo de trabajo, al ver que sobre mí pesaban amenazas por no haber firmado la sentencia del caso de la Federación de Centros de la Universidad de Carabobo, sentencia y situación por la que recibí amenazas. A mí me amenazó el vicepresidente de la sala electoral, me ofreció unos golpes y me dijo que eso no se iba a quedar así, en una reunión de magistrados en donde estábamos conversando sobre esa sentencia. Y él me amenazó, y me ofreció unos golpes y me dijo, tú eres un escuálido. Y se lo dijo también a otra magistrada, no voy a decir el nombre. Nos dijo que nosotros éramos unos rolos de escuálidos, porque simplemente y llanamente estamos haciendo observación a esta sentencia, a la sentencia del caso Carabobo. Es decir, que hay elementos que me permiten a mí inferir que ya la situación era insoportable con las autoridades del TCJ y yo obviamente tomé la determinación que tenía que tomar, que era venirme aquí.
aplicados en la legislación venezolana y por el derecho internacional, como en materia de violación de derechos humanos, etcétera, usted maneja información de cuales ha sido testigo, de que tiene testimonios y evidencia que pudieran incriminar inclusive a qué niveles del Estado venezolano o de lo que usted misma ha denominado una autocracia venezolana. Sí, bueno, hay infinidad de delitos, ustedes lo saben, en algunos yo tuve conocimiento por información que se filtraba o por comentarios de terceros, pero obviamente que no puedo señalarlos aquí porque son muy delicados y yo preferiría reservarme esa información para las autoridades de este país. Lo que sí puedo decir es que son de mucha gravedad, que confirman hipótesis que ya se han venido adelantando y que se manejan a nivel de los medios, pero no con la posibilidad de que alguien pueda testificarlo. Pues. Total que yo pido un poco de comprensión en este tema. Yo me refiero, cuando me refiero al plagio, esta es una situación que permite denunciar ante el Consejo Moral por plagio a un magistrado. Ellos ahora lo hacen conmigo diciendo que yo supuestamente cometía delitos con las secretarias que trabajaban en mi despacho. Quiero insistir con este tema. Yo tuve 3 años de magistrado y en esos 3 años tuve como 1 año y medio sin secretaria mujer, porque hubo unas que sí, yo tomé la decisión de que se separaran del cargo por una evaluación de su desempeño, no tenían la capacidad para llevar adelante el cargo y desde esa fecha a mí no me autorizaron más secretaria. Hasta julio del 2018, que fue que autorizaron 2 secretarias que son las que trabajan conmigo. Yo no creo que ellas se vayan a prestar para manipular y decir que yo, me refiero a estas últimas 2. Y las 2 que yo decidí destituir tampoco me denunciaron a mí en ningún momento como presunto violador o como presunto o por presunto acoso sexual o actos lascivos. Mira lo grave que es ese señalamiento. Era que yo les tomaba el cabello, les tocaba sus partes íntimas, o sea, algo tan grave. Saben que mucha gente ha comentado en el propio Tribunal Supremo de Justicia que no se van a prestar para esa falsedad. Y hay periodistas, colegas de ustedes, que han establecido contactos con personas dentro del tribunal y saben que eso no fue así. Saben que yo no fui, estuve como magistrado hasta la penúltima plena y que no fui más a esa última plena porque me encontraba indispuesto a la última plena de fin de año. No obstante, yo no tuve ninguna notificación. Ahora mismo la van a fabricar y probablemente consigan un testigo, no sé de dónde lo van a sacar. Yo, cuando le declaré a Carla Angola, yo decía que era probable que me acusaran o de corrupto o de cualquier otra cosa. Bueno, cualquier otra cosa es los señalamientos que me hicieron de que supuestamente yo cometí este tipo de delito. Totalmente falso. Sobre el TSJ legítimo. Y por otra parte, magistrado, usted habla de Michael Moreno como un delincuente. En Venezuela uno escuchaba una frase que decía que el que anda con cojos al poco tiempo cojea. Usted anduvo con ese delincuente 3 años. Y yo lo he escuchado acá y permítame hacerle la pregunta refiriéndose a usted como víctima. Y ciertamente en cualquiera de las transmisiones que tenemos en Facebook Live o por las redes, caramba, la gente lo que nos pide que le preguntemos es ¿por qué espera tanto tiempo? ¿Cuánto se robó? ¿Cómo es que ahora usted es la víctima? ¿Qué le dice a toda esa gente? Sí, la determinación que tomé de venirme justamente para separarme. En el caso de Michael Moreno, yo digo que es delincuente porque los primeros meses cuando yo llego allí al tribunal, se me acerca un juez de un estado en particular, no voy a decir el nombre porque esto es delicado, y me dice que él lo están cambiando porque se negó a otorgarle un beneficio a un narcotraficante y que el presidente del circuito judicial de ese estado le había dicho que por instrucciones de Michael Moreno tenía que otorgarle el beneficio y que como él se negó, lo cambiaron para otro estado. Luego, escucho otro comentario de otro juez a través de mi asistente que me dice que
que también había una situación irregular en relación a instrucciones que daba o que da Michael Moreno para que se favorezca en determinados juicios a una u otra parte en función del pago de comisión o el pago de dinero. Pues, total que uno va acumulando información y uno llega a la determinación en función de la información que uno va acumulando. Uno a veces no conoce a todo el mundo. Yo hoy puedo decir que él es un delincuente por la forma en que me está tratando, por la forma en que despachó el tema del plagio de la compilación jurisprudencial. Yo puedo decir que es un delincuente porque esta información que venía acumulando me sirvió a mí para tener una apreciación objetiva sobre este señor. Es un delincuente porque la infinidad de denuncias que hay en relación a su comportamiento son abrumadoras. Extorsión, cobro de dinero por determinada sentencia, utilizar los tribunales al servicio de sus intereses comerciales. Llegó al extremo hasta decidir en función de quitar, suspender hasta el Miss Venezuela para otorgarle eso a su socio, a su jefe, a Gorrín, para que Globovisión entonces asumiera la franquicia del Miss Universo y de, yo no sé, cosas de la farándula de Venezuela. Pero es que la línea aérea venezolana, de la cual es socio hoy por hoy, está en pleno juicio porque él le quiere quitar la otra parte de esa empresa a su socio que lo involucró en ese negocio, porque es un delincuente. Y porque así sucesivamente hay informaciones, algunas confirmadas, otras no confirmadas, en donde queda en evidencia la actitud delincuencial de este señor y de los magistrados de su equipo más cercano que lo acompañan. Es un delincuente. ¿Su opinión sobre el TSJ legítimo? Hay una situación que es importante aclarar. Yo sé que inclusive aquí hay colegas que forman parte de ese TSJ. Aprovechamos para saludar la presencia de la doctora Scioli, que está por acá, y también saludamos la presencia del padre José Palmar, que está también por allá. Y última pregunta por parte de algunos de los medios de prensa, y después vamos a tener algunas preguntas del público que no es periodista, que de alguna manera u otra quieren conversar con él. Tenemos un chat abierto actualmente con el público que está viendo la transmisión, y una de las principales preguntas, primero, si usted tiene la conciencia limpia. Yo he dicho que yo cargaré con una cruz, que yo asumo mi responsabilidad y mi mea culpa. Aun cuando no era quien tomaba las decisiones, yo las secundé, y no fui coherente con mi formación política, con mi formación académica, y no tuve la suficiente valentía como para ser coherente con mi propia visión de las cosas. Y yo asumo esa responsabilidad. Yo me siento bien en la medida en que me estoy liberando de una situación con la que no estaban de acuerdo. En ese sentido me siento bien. Me siento mal porque quizás pudo haber sido antes. Solo uno sabe cuál es el momento ideal. Tiene familia, tiene que preparar las condiciones. Yo sé que muchos no van a entender eso y sé que van a cuestionarme y me van a odiar. Y ahora seré odiado por parte de la gente de la oposición y de la gente del gobierno. Pero también hay gente valiosa, gente que entiende que este paso puede significar el inicio de un proceso tendiente a reconciliar a los venezolanos. Porque pase lo que pase en Venezuela, yo no sé si en definitiva Maduro reflexionará y dará un paso al frente y dirá, ¿para qué ser gobernante si ni siquiera soy capaz de garantizar las condiciones mínimas de calidad de vida para los venezolanos, si ni siquiera soy capaz de evitar que los venezolanos se tengan que ir huyendo de la crisis y del colapso de los servicios públicos y del colapso generalizado que hay en el país? Si él de verdad hace un acto de constricción, él pudiera abrir la compuerta para que se inicie la transición política y comience el llamado a un nuevo proceso electoral que permita escoger a los venezolanos un nuevo presidente, en donde participen todos los actores políticos. Porque hay una realidad, que es que el chavismo existe como expresión política, que se ha valido de todo lo que esté a su alcance para controlar el poder, eso es verdad. Pero allá hay un
unas personas que creen en un discurso reivindicacionista, que están articuladas en función de qué le va a dar el Estado, qué le va a dar el gobierno, de la caja clara, del beneficio del carro chino, del beneficio, y que esa gente cree firmemente en eso, que esa gota de petróleo le tiene que llegar a ellos. Y en consecuencia, entonces, esa gente va a seguir existiendo como expresión política. Y no se puede borrar el mapa, no se pueden a ellos borrar del mapa. Y hay sectores dentro del chavismo que son honestos, que están conscientes del nivel de desastre. ¿Y qué va a pasar con esos venezolanos? 2, 3 millones. Yo obviamente que ya no, pero no porque declaré esto. Por eso digo, no porque lo declare, porque eso no se decreta. Uno se va desencantando y obviamente yo sigo creyendo en algunas ideas que tienen que ver con el reparto de la renta petrolera, pero, por ejemplo, en lo que respecta al papel de la empresa privada, el papel del sistema de libertades, yo obviamente tengo que reconocer que estaba equivocado y que en lo que respecta nada vale el Estado acumular tanto poder y no poder ni siquiera garantizar el correcto funcionamiento de esas empresas. Entonces, reconozco que sí, estaba equivocado. Nosotros, yo lo decía en la entrevista anterior, nosotros nos formamos en Venezuela viendo pelota, viendo béisbol norteamericano, viendo las series norteamericanas, y nosotros de una u otra forma hemos estado muy vinculados al tema del estilo de vida norteamericano. Me decía un periodista amigo, que lo tengo aquí al lado, que Venezuela en un momento llegó a reunir lo mejor de Europa y lo mejor de Estados Unidos en su forma de desarrollo. Y yo diría que uno lo que quiere en Venezuela es que retorne la democracia, que retorne esos niveles de convivencia que teníamos los venezolanos, que retorne la paz verdadera en Venezuela, quien en función de lo que piensa y de lo que actúe cumpla con las normas, ejerzan los derechos ciudadanos y que no tengamos un gobierno que al final de cuentas lo que le interesa es preservar el poder para seguir preservando sus riquezas. Porque sobre el TSJ legítimo, por favor. hay una situación allí, porque se ha debatido mucho sobre este tema. Mi criterio particular es que el asiento principal de los poderes es la ciudad de Caracas, de acuerdo a la Constitución. Los magistrados que se escogieron para suplir la destitución de la cual yo fui objeto y otros 12 magistrados más, era para escoger 13 magistrados, y los respectivos suplentes. La otra parte del tribunal legítimo está allá, que fueron elegidos en un proceso que no hubo cuestionamiento, que fueron los magistrados elegidos en el 2014 y en el 2010. Eso estamos hablando de, si son 32, estamos hablando de 19 magistrados, que fueron escogidos en procesos que no tuvieron cuestionamiento. No por esto no quiere decir que se haya cumplido o no con los requisitos, pero no hubo mayores cuestionamientos. De tal forma que para que un tribunal sea legítimo, pues tienen que estar unidos los 19 que se escogieron por la Asamblea Nacional en el 2010 y en el 2014, más los 13 que se escogieron en el 2016. Esa es mi opinión bien particular. Esa es mi opinión bien particular. No, usted es testigo de la injerencia cubana en Venezuela. Sí. Mandan los cubanos en Venezuela. Yo diría que tengo pruebas de una situación en el año 2016. El presidente Maduro fue a Cuba a recibir una condecoración días antes de la visita de Barack Obama. Y en una situación que me tocó presenciar, vi cómo el embajador de Cuba entró a una oficina donde estaba Nicolás Maduro y una persona del equipo cercano de Nicolás Maduro me dijo, le está dando instrucciones.
Y efectivamente al otro día salió Nicolás Maduro, se montó un avión y se fue a Cuba a recibir esa condecoración. Es decir, que el embajador de Cuba le da instrucciones, al menos en ese aspecto que yo vi, a Maduro. De tal manera que no hay ningún tipo de independencia en relación a las decisiones que desde Cuba se toman para que Venezuela actúe de una u otra forma. Lo único que la prueba en concreto yo tengo es esta. Volviendo al tema de La compañera. Una más, tú Sí. y después ella, y vamos con el público, porque él tiene otros compromisos con otros colegas de la prensa posteriores y son en diferido. Volviendo al tema de la separación de poderes, que le pregunté antes. ¿Quiénes son las personas que bajan la línea? Las personas que bajan la línea. Y otra cosa, ustedes mencionan, o sea, hace días la Asamblea Nacional conformó una directiva con una agenda que plantearon al país para lograr la emancipación de este régimen, bueno, presidida por Voluntad Popular, Acción Democrática, al mismo tiempo la directiva donde destacan. Pero sin embargo usted dice que no hay oposición. ¿Qué opinión nos merece? Explíquenos bien su opinión y sobre todo ante un hecho donde está el único órgano con reconocimiento internacional sesionando. ¿Por qué usted sigue reafirmando eso? Sea específico, por favor, en las dos cosas. ¿Quiénes son los personeros que bajan la línea al TCJ? Y el tema de la... Sí, en el caso de los personeros, antes de ser nombrado como Contralor General de la República por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, Elvis Amoroso era el enlace, era consultor jurídico de Miraflores, y él era el enlace con el tribunal. Adicionalmente a eso, hay decisiones que emanan directamente de Maduro. Él se reúne con los presidentes de sala de acuerdo al caso, se reúne directamente con el presidente del tribunal y con el presidente de la sala que corresponda para bajar la línea y dar las directrices. La segunda pregunta. La oposición. El tema de la oposición. No, yo lo digo por lo que ha venido ocurriendo en estos últimos años. O sea, si en Venezuela hubiese habido una oposición coherente, consciente de su rol histórico, de su papel histórico, ya hubiese habido un cambio de gobierno. Lamentablemente tengo que decirlo. Yo sé que algunos de ustedes son parte de los partidos de oposición, pero cometieron muchos errores. Yo decía que Venezuela, lamentablemente, le tocó en un mismo periodo histórico al peor gobierno que pueda haber tenido en la historia republicana, en su historia republicana, y lamentablemente le tocó la peor oposición. Porque hay una realidad, es que la oposición la unía Chávez en contra de él. Y Chávez unía al chavismo en torno a él. Y una vez que muere Chávez, comienza la crisis de liderazgo que hoy por hoy nos tiene en esta condición, en esta circunstancia en Venezuela. Magistrado, la gente pregunta si usted le pide perdón a la gente que de alguna manera directa o indirectamente con sus acciones ha hecho que mucha gente salga del país. ¿Cómo va a ser usted cuando todo esto pase y a usted le toque cruzarse con gente que de alguna manera está aquí en contra de su voluntad? Porque sencillamente no pudo vivir más en un país que está completamente destruido. ¿Usted le pide perdón a la gente? Sí, yo lo he dicho. Lo primero que empecé fue pidiéndole perdón a mis familiares más cercanos que también han tenido que emigrar. No crean ustedes que es una realidad que escapa a mi entorno familiar. Y lo segundo, por supuesto, que también le hemos pedido perdón a todos esos venezolanos que lamentablemente les ha tocado emigrar y que hoy por hoy a mí me va a tocar también pasar roncha, como decimos en Venezuela, como inmigrante. Buenas tardes, magistrado. Yo soy Eli Suárez, periodista de Más 100.7 FM. Mi pregunta es, usted ya se reunió con autoridades aquí estadounidenses y cuáles serían las pruebas para entonces colaborar con esas investigaciones de corrupción y también de violación a los derechos humanos, esas investigaciones que se están realizando acá, cuáles son las pruebas además de su testimonio. Me gustaría saber si alguien está asesorando usted acá y también cuáles son las personas que están asesorando Nicolás Maduro en Venezuela. Sí, en el caso particular nosotros hemos iniciado unos contactos con las autoridades de Norteamérica. Hasta ahora está en fase inicial esos contactos. Yo sí pretendo pedir asilo o el estatus, digamos, o la salida legal que corresponda, porque he estado revisando un poco la normativa interna y hay distintas posibilidades, no solo la interna, sino también
los pactos internacionales que ha suscrito válidamente el Estado norteamericano, de tal forma que estamos revisando eso y yo espero, yo a Venezuela no puedo regresar, yo soy hombre muerto, como murió Nelson Martínez, o como están algunos en condiciones infrahumanas detenidos, tanto de la oposición como cercanos al gobierno, sea por el caso que sea por actividades políticas o sea por corrupción. Entonces yo no puedo regresar. Yo espero pedir el asilo aquí o revisar qué opción tengo. Y no, a mí me están prestando apoyo pues las personas de la comunidad venezolana que hacen vida política aquí en Orlando, y yo agradezco mucho ese apoyo porque uno tiene unas ideas que trae preconcebidas y yo no conocía los Estados Unidos de Norteamérica, mi familia sí, mi esposa y mis hijas sí. Total que para mí es un mundo desconocido y el apoyo que me han dado pues para mí ha sido valioso y fundamental en esta etapa tan compleja y difícil de mi vida. ¿Tiene pruebas? ¿Trajo pruebas de los actos de corrupción? Yo me reservo esas respuestas porque eso es delicado. Yo lo he dicho, o sea, más testimonial que en físico porque más allá de esto y otros detalles no es fácil traer pruebas aquí. No me dejan salir de Venezuela, no me hubiesen dejado salir. Si a partir del 10 de enero se ha dicho que Nicolás Maduro usurpa el poder y la Asamblea Nacional toma las acciones correspondientes para ello, a su juicio sigue la Asamblea Nacional en desacato producto de la sentencia que usted dice fue ordenada y esas acciones van a tener validez. ¿Cómo ve el panorama a partir del 10 de enero con ese juego de poderes del estamento institucional del país? Yo creo que tiene que haber una salida que permita escoger nuevas autoridades políticas en el país. Y lo que haga la Asamblea Nacional y lo que hagan los distintos actores que están favoreciendo una salida política, una salida electoral, una salida constitucional, para mí son bienvenidos. No es que no crea en la figura de un golpe de Estado o en una invasión, pero yo creo que Venezuela no está para soportar una crisis mucho mayor. Por eso el llamado también a la reflexión, no solo a Nicolás Maduro y a su grupo de adláteres, sino también a esos funcionarios y servidores públicos que están allí alrededor de Maduro, que no son culpables de muchas de las decisiones que toman, que probablemente estén en las mismas condiciones que yo y que se están prestando para esta farsa. Yo les diría a ellos, mantener el gobierno ¿para qué? Para que haya más hambre y más miseria. Para que sus familiares también tengan que emigrar del país, porque ustedes creen que son solo mis familiares los que han tenido que emigrar del país. Son familiares inclusive del entorno presidencial que también han emigrado del país, porque la situación en Venezuela es insoportable. Entonces, mantenerse en el poder, ¿para qué? ¿A costa de qué? ¿De qué vale tener el poder por tenerlo? Para seguir pisoteando los derechos humanos, mancillando la dignidad de los venezolanos. Yo diría que ellos deberían reflexionar, porque si de verdad tuvieran un plan en concreto para gobernar el país, uno diría, bueno, pero es que ni siquiera eso. Ellos lo que quieren es seguir enriqueciéndose. En el año 2014 fue que nos enteramos de los casos de corrupción del entorno presidencial de los hijos de la primera combatiente, como se hace llamar Cilia Flores en Venezuela. Esos muchachos tienen un ritmo de vida que no se corresponde con la realidad. Yo decía hace rato a un periodista que yo no sé cómo ellos, en qué momento se ganaron la lotería o en qué momento ellos se convirtieron en empresarios prósperos. ¿Cómo hacen para financiar ese ritmo de vida tan opulento? ¿Y usted es magistrado? Yo soy un funcionario que vivo en mi salario y los que me conocen en Venezuela saben que yo iba a comprar en Quinta Crespo, que mi familia vive en la misma casa donde yo me crié, que fue la casa de mi abuela que heredó mi mamá, y que no tengo bienes de fortuna. Si me revisan las cuentas, no aparezco en ningún tipo de negociaciones ni de ningún tipo. Yo logré vender unos vehículos que me han permitido financiar mi estadía aquí en estos días, unos vehículos que había comprado y los vendí, pues. Y no saben ustedes qué no hice yo durante el 2018, vendiendo desde las mismas cosas que tenía yo ahí, el whisky, las cosas, o sea,
personales que tenía. Yo dije, esto no, televisores, todo eso para acumular el dinero y poder tener una cifra importante para venir aquí, como han hecho todos los venezolanos. ¿Qué no venden los venezolanos, los que son migrantes? ¿Qué no han vendido? Todo. Yo quiero, ya para cerrar, saber un poco cuál es el cuadro de las Fuerzas Armadas. Y después que termine, entonces vamos para que algunas personas del público, no sé si hay algunas personas, no sé si el padre Palmar, no sé si la magistrada Scioli Zambrano tiene alguna pregunta también. Si hay alguna, creo que tú, Maru, tenías también una pregunta por allá. ¿Ok? Y cerramos porque el reloj avanza y tienen que cumplir otros compromisos. Para unos medios digitales en Venezuela hay una pregunta muy puntual. ¿Considera que su designación como magistrado en el 2015 no cumplió con el perfil ni con los requisitos exigidos por la Constitución? Los requisitos formales en relación a lo que pide la propia Constitución. Él me chalequeó la pregunta sobre el estamento militar, pero okay. Vamos con esa primero. Okay. Yo los cumplía. Yo renuncié a mi condición de militante de un partido político de una notaría. Yo tenía 17 años de graduado para esa época. Yo soy graduado del año 98 de abogado y cumplía con los demás requisitos, los estudios universitarios de cuarto nivel y todos estos detalles. Lo que es obvio que yo no cumplía el requisito era de la debida imparcialidad que debe haber en el ejercicio de un cargo cuando yo fui para garantizar que ciertas decisiones que favorecían al gobierno pues se cumplieran. Entonces ese requisito no lo cumplía. Lo más sano, lo más sensato es que los jueces que integren estas instancias pues no estén vinculados a partidos políticos, que no acaben de renunciar para irse al partido político, y ahí yo asumo mi responsabilidad. Ciertamente no fue lo más idóneo. En relación al tema militar, yo en el año 99, 2000, me presenté para incorporarme a la Academia Militar de Venezuela, un programa de formación de oficiales para profesionales graduados que buscaba la profesionalización de la Fuerza Armada Nacional. Y estuve en la Academia Militar con 24 años me fui, por un año y medio, por 9 meses, casi 10 meses. Y aprendí un poco a conocer la idiosincrasia de los militares en una fase bien particular, que es la fase de formación. Pero habían situaciones bien particulares, habían superiores míos que eran capitanes, me llevaban 10 y 15 años de experiencia militar y tenían la misma edad que yo. Entonces no podía compartir con ellos. ¿Qué puedo decir yo al respecto? Yo siento que la familia militar venezolana también sufre los embates de la crisis y no puedo hablar específico de una correlación de fuerzas desfavorable al gobierno. Lo que sí sé es que el gobierno ha hecho esfuerzos por tratar de mantener contentos a los militares. Ellos tienen un conjunto de privilegios que no tiene la mayoría de la población venezolana, como acceso a máscaras CLAP, acceso a ciertas prebendas que da el Ejecutivo, beneficios, vehículos, facilidades pues, para ciertas cosas. Y esto de una u otra forma ha mitigado la posibilidad de que haya un pronunciamiento militar. Pero no es fácil en el sentido que al gobierno se le hace muy difícil todavía poder tener un control férreo sobre los militares. Y les comento otra anécdota. Con ocasión de las elecciones del 20 de mayo de este año, Henry Falcón acudió a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y él introdujo un recurso contencioso electoral. En mi criterio era como para hacer ver que él estaba ejerciendo sus derechos. El primer proyecto que circula en una ponencia conjunta de todos los magistrados era admitiendo el recurso, declarando sin lugar la cautelar, pero admitiendo el recurso. Esa fue la primera discusión que dimos los magistrados. Posteriormente, al otro día llega la presidenta de la sala electoral y dice que se reunió con el presidente Maduro y que el presidente Maduro le dijo que la situación a nivel militar estaba muy compleja
y que una sentencia en ese sentido iba a facilitar pronunciamientos y dudas en el sector militar, y que lo más idóneo era que esa sentencia se cambiara y se inadmitiera el recurso contencioso electoral. A nosotros, por supuesto, que nos molestó, pero igualito reconozco que firmamos la sentencia. Esto fue en el mes de julio del año pasado. Firmamos la sentencia porque no podíamos generar sospechas. Pero igualito el señor Henry Falcón, que fue quien introdujo el recurso, no dijo nada, simplemente se quedó callado. Lo cual, en mi criterio, pues es suficiente elemento como para entender que él estaba haciendo, como quien dice, estaba disimulando que quería ejercer algo. Entonces, en el tema militar, yo siento que si hay descontento, ellos están conscientes de la tragedia que vive Venezuela, pero no puedo afirmar que eso se traduzca en concreto en un pronunciamiento militar en los próximos días, en los próximos meses. Si hubiese conciencia nacionalista, si hubiese compromiso con Venezuela, yo creo que ya hubiesen invitado a las autoridades de Venezuela a que depongan su actitud y a que faciliten una transición política en Venezuela. Yo creo que eso es lo que esperamos, así como esperamos que la Asamblea Nacional, que se acaba de instalar, que también haga esfuerzos importantes porque se inicie la transición política. Pero no puede ser una actuación aislada, tiene que ser muy planificada, muy sopesada, muy articulada para que logre tener los efectos que en definitiva es lo que queremos los venezolanos, que se acabe la pesadilla. Padre Palmar. Gracias. El tema del narcotráfico. Desde el 2006 hasta el 2011, personalmente, yo llevé pruebas al TCJ anterior, por cierto, que hay un magistrado del entonces TCJ. Luego hicimos denuncias graves contra el cartel de los soles, cartel de las flores, etc. Usted acaba de dar una anécdota de un juez que pidieron que perdonara a un narcotraficante. Por eso me atrevo a hacer esta pregunta, que de seguro, a lo mejor ya conozco la respuesta, y es que prudencia, porque estamos en una situación muy difícil. Usted trae información veraz sobre la situación de narcorrégimen de Nicolás Maduro. ¿Es narcotraficante Nicolás Maduro y su esposa? Bueno, a las pruebas me remito. Tienen unos sobrinos presos aquí en los Estados Unidos, quienes en sus primeras declaraciones dijeron que ellos estaban traficando droga para obtener recursos a los efectos de financiar la campaña política a la reelección de Cilia Flores. Eso es lo único que puedo decir en relación a eso. No, esa no, porque yo llegué en el 2015, ya me imagino que habrán unos expedientes en la sala penal en relación a ese tipo de inicio. En relación a ese tipo de, pero yo era sala electoral, no tuve el chance de tener conocimiento de esos delitos. Lo que sí sé es que Venezuela es un importante país que está en la ruta del tráfico de drogas, y que eso no puede ocurrir sin la complicidad de ciertas autoridades. Eso es una gran verdad. Yo no estoy diciendo nada nuevo. Y esas autoridades pues tienen que rendir cuentas ante la justicia, porque si bien es cierto, la droga se produce en Colombia, pasa por Venezuela y las autoridades no hacen nada. Les confieso otra cosa, el día que yo salí, al final, no solo no había SAIME, no estaba funcionando el sistema del SAIME, yo no sé si adrede para que no saliera o como parte del desorden y el caos institucional que hay en Venezuela, pero es que es tal el nivel de desorden en la frontera que ni siquiera se dieron cuenta que yo había salido, porque me llamaron para informarme que estaban preguntando si efectivamente yo estaba aquí o no, desde el alto gobierno. Total que lo que quiero decir es que el nivel de deterioro en la frontera, el nivel de desastre y de caos generalizado que hay allí, no permite al gobierno tener ni el más mínimo control. ¿Por qué? Porque ellos están dedicados ahí a hacer dinero con el contrabando de gasolina, con el contrabando de
de extracción y también con la introducción de estas sustancias estupefacientes y psicotrópicas que son utilizadas para sacarlas del país a posteriori y poder vivir del tráfico de drogas. Una pregunta. Según tu criterio y aparentemente por todo lo que estaba escuchando, es un hombre de fe, un verbo con una educación. No entiendo como una persona como tú que estuviste en un gobierno, en un narco régimen como según tu conocimiento, ¿tú crees que la Asamblea Nacional Constituyente es legal y es constitucional? ¿Sí? La actual. La constituyente. Ah, no, la constituyente no. Eso fue un invento de Nicolás Maduro para doblegar a la Asamblea Nacional vigente, la escogida mediante elecciones, y poder seguir gobernando tranquilo sin ningún tipo de control político y sin ninguna capacidad, y para cercenar la capacidad a la Asamblea Nacional de legislar sobre las materias de interés nacional. Eso fue es parte de una estrategia, al punto que no tiene ningún proyecto de constitución, no tiene mayor impacto en sus decisiones, salvo todas aquellas que tengan a bien favorecer al régimen. Aprobaron hasta una ley de presupuesto. Es decir, se incurren en unas graves contradicciones, porque se supone que si vamos a asumir que fuera cierto que es una Asamblea Nacional en el marco del poder constituyente, no puede el poder constituido darle órdenes porque el poder constituido se subordinó a ese poder constituyente. Entonces el presidente Maduro le da órdenes para que legislen sobre tal o cual tema, cuando es al revés. Es la Asamblea Nacional la que, si fuera verdad que fuera en el marco de un poder constituyente, la que debe decidir en base a sus poderes plenipotenciarios qué es lo que le conviene o no al país. Eso es lo que deja en evidencia que estamos en presencia de un instrumento que se utilizó para doblegar a la Asamblea Nacional formal, la que se escogió en el año 2015. Y otra pregunta, no sé si es cierto, pero eso fue lo que se le dio, que tu esposa era la asistente de la hermana de Nicolás Maduro. ¿Eso es cierto? Eso es cierto, sí. Allá está ella. Entonces, por supuesto, me imagino que ustedes son los que tienen la mayor información de la legalidad probablemente de Nicolás Maduro, donde todo el mundo lo acusa y lo anuncia. No sé si habrán pruebas o lo habrán escondido o no, pero se supone que él no nació en Venezuela y por lo tanto él no es venezolano. ¿Ustedes también tienen esa información? No, ese es un episodio muy confuso, que de verdad que el gobierno no ha suministrado una prueba en concreto que de verdad determine cómo es la parte de nacimiento, pero así, para que la veamos. Se recuerden que hubo una que mostró la presidenta del CNE, pero de lejos, pues y nadie pudo ver si era verdad. Es muy confuso porque se cedularon los tres. Nicolás Maduro es el menor de los cuatro hijos de esa pareja. Tiene 3 hermanas adicionales y él es el cuarto. Siempre muchos pensamos que él era el segundo, el tercero, resulta que es el último, y todos se sacaron la cédula uno seguido de otro. Yo cuando me fui a sacar la cédula con mi hermano, la de él termina en 36, la mía termina en 39. Eso era, digamos, era usual. Pero hay un hecho que a mí me llamó la atención, que un día mi esposa le tocó ir a Cúcuta, en Colombia, y la hermana del presidente, la hermana de Nicolás Maduro, le pidió que le tomara foto, que pasara por una carrera, por una calle específica de Cúcuta, y que le tomara fotos a una casa que era la casa de su mamá, que estaba abandonada. Era en Cúcuta. Y la información que ella dio es que ellos pasaban largos tiempos allí en Cúcuta. Pero decir yo que la señora era colombiana, bueno, aparentemente hay documentos que así lo dicen, pero yo no los he tenido en mi mano, probablemente sí sea cierto. Pero de que sí es verdad que tenían una casa en Cúcuta, sí. De que ella le pidió con mucha nostalgia que le tomara fotos de esa casa, también es verdad. Señor Selva, yo le voy a hacer este programa pregunta como ciudadana. Mi nombre es María Villalobos. Usted ha dicho que ha sido testigo de la situación de narcotráfico, ¿okay? En el régimen de Nicolás Maduro. También ha dicho que Michael Moreno es un delincuente. ¿Quién avala las acciones de Michael Moreno? Y si usted tiene conocimiento, y es cierto,
de que hay frentes dentro del régimen de Maduro, porque como usted lo ha dicho, Maduro recibe también instrucciones de Cuba. ¿Qué hay de cierto en esos frentes? Por ejemplo, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami. ¿Ellos actúan en conjunto o son simplemente, actúan cada quien dentro de su propio poder, por decirlo así? Hay un incidente, bueno, yo lo de las pruebas de narcotráfico no las tengo, como les decía, en concreto, salvo esta información del juez que cambiaron porque no quiso dar un beneficio a un narcotraficante. Cuando yo digo lo de Michael Moreno es miembro del mismo equipo o es subordinado de Gorrín, de este empresario, entre comillas, dueño de Globovisión. El señor Gorrín, al mismo tiempo ha sido denunciado por ser el testaferro de Cilia Flores y de los hijos de Cilia Flores. Yo les puedo decir que el ritmo de vida de estos señores en Venezuela y fuera de Venezuela no solo es de hijo de presidente y de presidente, es de jeque. Son $5,000 en una habitación y se quedan 40 días en esa habitación y alquilan 25 habitaciones. Eso está denunciado y comprobado. Total que la información que hay es que él es el socio. No me cabe la menor duda que Michael Moreno llega a magistrado del Tribunal Supremo de Justicia a instancias de Gorrín para acumular poder dentro del gobierno nacional y poder entonces darle rienda suelta a sus planes que no los conozco muy bien, pero lo que he visto y lo que he podido evaluar es que él ha venido acumulando poder, ha venido penetrando a la Asamblea Nacional actual. Él se jactaba, Gorrín, de decir que él tenía una fracción de diputados, tanto en la Asamblea Nacional actual como en la Asamblea Nacional Constituyente. Decía que eso le respondían a él directamente. Aquí han venido algunos de esos diputados que, según Gorrín, forman parte de su nómina. Total que Gorrín tiene mucha influencia sobre la pareja presidencial, sabe mucho, es socio también, le guarda el dinero, sabe dónde han ocultado el dinero que se han robado el erario público. Y Diosdado, ¿qué parte tiene allí? ¿O él actúa solo? Ellos actúan solos. Bueno, sabes que hubo un incidente que hace meses, una situación que ocurrió en la autopista, en la Francisco Fajardo. Supuestamente el SEBIN detuvo a Nicolás Maduro, lo detuvo, y parece que detrás de esa situación estaba Diosdado. La información que han dado es que supuestamente ya Maduro había negociado su salida del poder y había entregado a Diosdado. Y Diosdado, en vista de eso, decidió darle un golpe de Estado, porque en definitiva lo que estaba en juego ese día era un golpe de Estado. Al final no ocurrió porque hubo terceras personas que intervinieron y evitaron que la cosa se fuera mayor. Pero ahí hay una tensa tregua hasta el próximo problema. Buenas tardes. ¿Usted nos pudiera informar qué relación o qué influencia ejerce el Poder Judicial específicamente sobre el SEBIN? Lo digo porque hay detenidos en el SEBIN con boletas de excarcelación emitidas por los tribunales de Venezuela, pero el SEBIN no ejecuta la orden. Así es. En una oportunidad, un juez me comentó que había un divorcio entre el Poder Judicial y el SEBIN. Entonces, ¿quién realmente es el que da la orden de acatar esas libertades que hay de esos presos políticos, sobre todo de los presos políticos que tienen boletas de excarcelación? Yo pienso que, primero, eso es cierto. Habían jueces que acordaban la libertad de ciertas personas y de igual forma el SEBIN no actuaba en consecuencia. Hay infinidad de casos. Y lo segundo es que
de acuerdo a la pregunta, en el SEBIN mandaba a González López y era autónomo. Y no le hacía caso a los tribunales penales. Y se llegó a contabilizar en un momento unos 60 casos de personas que tenían su orden de excarcelación y no lo acordaban. Presumo que era en ese conflicto entre el SEBIN, Diosdado, Michael Moreno. Me imagino que el SEBIN asumía que a Michael Moreno le habían pagado para dar la libertad, cosa que también es cierta. En algunos casos hubo gente que pagó dinero y entonces él no los liberaba porque sabía que habían pagado. Pero más allá de eso, o sea, el debido proceso y el derecho a la defensa, pues si la persona tenía que salir, pues tenía que salir. Pero el SEBIN le sigue la línea entonces aquí, a Diosdado. Cuando estaba González López, probablemente a González López. ¿Y en estos momentos? Hay un relevo. Exacto. Este relevo aquí. Dicen los medios de comunicación y algunos periodistas informados sobre la materia que esta persona que pusieron le responde directamente a Maduro y no a Diosdado. ¿Alguien más? Sí, por favor. Quisiera preguntar, ¿ustedes de alguna manera legal, que no sea a través del voto, ya que se nota que el voto no sirve en Venezuela, para salir legalmente de Maduro? ¿Cuáles son las oportunidades realmente que no sé si que Estados Unidos o que alguna otra de las instituciones, cualquiera de esas cosas, se ve realmente que algo así pueda suceder o hay una manera interna de Venezuela que de verdad podamos tener algo de esperanza de que vamos a salir de esto? Porque duele mucho que nuestros hijos no pueden conocer a nuestros abuelos. Mira, yo pienso que legalmente, yo soy partidario de que cualquier solución tiene que ser electoral, pero entiendo que para que sea una solución aceptada por todos, el CNE debe gozar con el reconocimiento y la aceptación de todos los actores que vayan a esa contienda electoral. Y eso pasa por renovar el CNE, eso pasa por evitar que el ventajismo electoral, que esas garantías de integridad electoral que debe brindar el CNE se garanticen de verdad. Y por lo tanto es obvio que es muy difícil que la gente confíe en el CNE y en la salida electoral si no se resuelven estos asuntos primero. Pero legalmente uno pudiera considerar la figura de la renuncia, pero eso depende, es voluntario, depende del propio Maduro. Yo no creo que él quiera hacerlo, o aún cuando quiera hacerlo, la presión que también debe tener es tan fuerte que han evitado que lo haga. Yo creo que él está muy consciente del nivel de desastre en que se encuentra el país. Pero esa es una vía. La otra vía, bueno, la Asamblea ya ha hecho esfuerzo, la Asamblea Nacional me refiero, en designar a nuevos, se habla de que va a designar un nuevo presidente constitucional, pero, ¿sabes? Eso sí, si no está asociado a la otra parte que también juega y juega duro, pues entonces son iniciativas que quedan en el aire, que no tienen la contundencia necesaria y la gente termina defraudándose y desesperándose y asumiendo que hay ineficacia de parte de los políticos de oposición. Por eso digo que más allá del deseo, tiene que hacer un esfuerzo articulado, bien hilvanado, bien coordinado, bien definido, para que eso conduzca a un nuevo proceso electoral y la escogencia de un nuevo presidente para Venezuela. Eso es lo que yo creo. Que va a haber una fase de transición, sí, que probablemente haya que designar un nuevo presidente circunstancial para que se encargue de velar porque se organicen esas nuevas elecciones, claro que sí, pero al final de todo esto, la Constitución es clara y establece que el jefe del Poder Ejecutivo se elige mediante un proceso electoral y el jefe de Estado se elige mediante un proceso electoral. Eso es lo que uno espera que ocurra en Venezuela, que haya una sustitución de Nicolás Maduro y que esta sustitución, si bien es cierto, en las primeras de cambio no sería por intermedio de un proceso electoral, porque no están las condiciones para organizarlo de manera rápida, tarde o temprano debería haber un proceso electoral que termine legitimando a quien detente ese cargo. Magistrado, luego de su salida de Venezuela, ¿cómo está su familia ya? ¿Los han perseguido? ¿Visitas del SEBIN? ¿Cómo? Sí, me han dicho que han recibido visitas del SEBIN, que
que han estado preguntando. No sé, ahorita mientras estaba en la entrevista, en la rueda de prensa, estaba recibiendo una llamada, no sé de qué se tratarán. Ojalá y no sea nada en relación a ese tema, pero sí, ellos corren mucho peligro allá. ¿Y esta visita que han tenido fue a su casa o a casa de algún familiar? Al trabajo de mi hermano lo fueron a buscar y él no había ido a trabajar hoy, entonces ¿por qué no vino a trabajar? Y se presume que fue el SEBIN. Bueno, gracias a todos, buenas tardes, pendiente de Venezuela.